Mañana 21 minutos, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la situación económica y de los números que están arrojando las últimas mediciones en cuanto a los precios. ¿Aumentan, no aumentan? Bueno, se habla de deflación, esto es baja de precios. Ahora, si se toma en cuenta el análisis de por qué se produce esto, enseguida salta a la luz de que es porque hay un menor consumo. Ya vamos a hablar de las cifras de cómo ha disminuido el consumo, pero se habla, por ejemplo, del mes de abril, el mes pasado. Ustedes saben que la inflación del mes pasado se va a conocer el próximo 14, falta poquito. El martes que viene, mañana no. Claro, pero se habla de una inflación núcleo, es decir, aquella inflación que toma en cuenta los precios de los productos que no están regulados, ¿no? ¿Sí? Los que no tienen precios regulados por el Estado, básicamente, de un 5%. Claro, después esa inflación núcleo va, por supuesto, se promedia con los productos que son regulados, por ejemplo, transporte, medicina, energía, que si bien están regulados, pero eso ha subido considerablemente. Entonces ahí el número cambia, pero de una inflación núcleo de un 5% que podría llegar el mes de abril a ser un total de 9,4%. Se habla ya de la inflación de un dígito, pero cuando decimos que los precios, algunos precios, por ejemplo, de alimentos, han bajado, menos los lácteos, que los lácteos volvieron a subir. ¿Por qué se refiere esto? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, porque hubo una recesión, y sigue estando la recesión, y una caída del 7,3% en los comercios minoristas comparados con el mismo mes del año pasado, ¿no? Una caída anual del 7,3% que se registró en comercios minoristas pymes. El acumulado es 18,4% en el primer cuatrimestre del año y en comparación mensual, sin embargo, se registró un leve repunte respecto de marzo. Es decir, abril con abril del año pasado hubo una interesante caída, pero respecto de marzo viene mejorando. Esto da una cifra, digamos, que es alentadora, por lo menos para el gobierno en lo que a números se refiere, de que de a poquito se va recuperando. Por ejemplo, en el análisis sectorial, las perfumerías fueron las que mayor caída tuvieron, un 23,3% respecto del año pasado. En la industria textil, ahí aumentó un poquito, 8,8%, para ser más específico. Lo que es perfumería, abril con abril, 23,3% abajo, pero en comparación con el mes anterior, ha habido una merma menor, una caída del 4,8%. Por ejemplo, ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción, las ventas retrocedieron 11,2% de manera anual, pero frente al mes anterior subieron 1,5%. Esto da la pauta de que respecto del mes anterior, abril se posiciona como un mes un poquito mejor, ¿no? Y lo que frenó el gobierno fueron los aumentos de tarifas. Exactamente. Porque la realidad es que también lo que buscan es seguir esta línea de decir, bueno, el reflejo de las medidas es que baja la inflación. La cuestión es que si se diera ese aumento, eso también tendría un impacto en el número y en el no llegar a ese famoso único dígito de inflación. Exactamente. Lo que ha sucedido que diciembre esta parte, la inflación ha venido, según el INDEC, digo, ¿no? Porque a lo mejor vos vas a la góndola y notás otra cosa. Pero según el INDEC ha venido bajando considerablemente. Y esto en definitiva podría ser hasta un punto en contra, depende cómo se lo mire para el gobierno. ¿Por qué? Porque una vez que llega un dígito, que se espera que sea el mes de abril, que se va a conocer incluso el 14, volvemos a decir esto, ya no quiere volver el gobierno a 2 dígitos. Entonces ahora el desafío va a estar en mantener ese dígito, para lo cual ha tenido que pisar algunos aumentos, como por ejemplo lo de la prepaga, los del subte que todavía no se dieron, y los de la energía. Ya hubo un aumento de gas y electricidad, se venía otro aumento, pero eso, dijo el gobierno, por ahora vamos a tratar de sostenerlo. La clase media, sobre todo en donde apunta el presidente Javier Milei, ya ha hecho demasiado sacrificio. La clase baja también, ¿no? Claro está. Y otra de las cosas que ha frenado un poco es el aumento en los combustibles, que estaba previsto un 10% y aumentó solamente un 4%. Insistimos en esto. El dato de inflación
del mes de abril, que se espera sea de un dígito en el orden de un 8 o 9% aproximadamente, se va a conocer el próximo 14.